Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuando le preguntan a nuestro Señor Jesucristo por la resurrección de los muertos, este responde con un pasaje del libro del Éxodo. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Esta respuesta, que nos puede parecer que nada tiene que ver con lo preguntado, nos da una clave del tema que vamos a tratar hoy al comienzo del retiro del mes de noviembre, la comunión de los santos. Si miramos el catecismo de la Iglesia Católica, podemos encontrar dos sentidos con respecto a la expresión comunión de los santos. El primero, de orden material, sacramental, sería la comunión de las cosas santas. Y el segundo, de un orden más personal, la comunión entre las personas santas. Dice así el Catecismo de la Iglesia Católica: la comunión de los santos es precisamente la Iglesia. No un grupo de gente, no, la Iglesia. Y añade, la expresión de comunión de los santos tiene pues dos significados extremadamente relacionados. Como te he dicho antes, comunión en las cosas santas y comunión entre las personas santas. Santa Santis. Lo que es santo para los que son santos. Es lo que programa por el celebrante en la mayoría de las liturgias orientales en el momento de la elevación de los santos dones del pan y vino consagrados antes de la distribución de la comunión. Lo santo para los santos. Los fieles, los santis, se alimentan con el cuerpo y la sangre de Cristo, las cosas santas, para crecer en la comunión con el Espíritu Santo y comunicarla al mundo. Así termina el punto 948 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y me parece que es un buen modo de partir para esta meditación primera del retiro. Creo importante aclarar que con personas santas no se refiere a los que están en el cielo únicamente, sino a todos los bautizados. El propio San Pablo, cuando escribe sus cartas, habla de saluda a los santos que peregrinan en la iglesia de tal. No se refiere a los que ya han muerto, sino a los que todavía están vivos en la tierra, que han sido santificados por la gracia del bautismo. A veces les suelo preguntar a los niños cuáles son sus santos. Porque esto de celebrar los cumpleaños está muy bien, pero ¿tú por qué tienes un nombre de un santo? ¿Qué sentido tiene poner el nombre del santo a los recién nacidos? Se ha perdido un poquito esa dimensión, ¿verdad? Antes existía la costumbre de poner a los recién nacidos el nombre del santo del día. Esta costumbre, evidentemente, evolucionó, porque a veces el santo del día tenía un nombre de poco gusto para los papás. Pero la idea es la misma. La gente bautizaba a sus hijos con nombres de santos. Y esta bella costumbre tiene, entre otras cosas, el propósito de encomendar nuestra vida
al cuidado e intercesión del santo, cuyo nombre nos ponen. Evidentemente, ya digo que a veces se ponían nombres un poco raros, ¿eh? De hecho, cuando yo estaba en Roma, a todos los que estábamos allí estudiando, europeos, si quieres de aquí, nos llamaban occidentales, la atención de los nombres que tenían algunos filipinos. Por ejemplo, todavía recuerdo uno que se apellidaba Cuaresma. A todos nos sorprendía que se llamara Cuaresma. Ya si encima te llamas Joselito José, que hay un profesor de teología que se llama así, bueno, en inglés es JJ, pero claro, es Joselito José. Ya es redundante. Pero todo eso viene de no acertar bien con el nombre del santo que se le pone. Pero ¿cuál es el origen de encomendar nuestra vida al cuidado e intercesión de un santo? Porque ellos no están muertos. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, como recuerda el pasaje del Éxodo con el que empecé esta meditación. Y es que además los santos no solamente interceden por nosotros, y por eso encomendamos a las personas en el momento del bautismo a un santo, y a veces a 4, porque conozco personas que tienen el nombre de 1, de 2, de 3 o de 4 santos. Los santos además son para nosotros modelos de vida cristiana, claro está. ¿Cómo se sienten orgullosos los niños cuando su santo es un santo importante? Y cuando le preguntas, oye, ¿tú conoces la vida de tu santo? Entonces ellos, claro, intentan investigar un poco la vida de sus santos. Nosotros que estamos todavía viatores, vamos camino de él, por eso estamos protegidos, acudimos. Dios está siempre con nosotros, pero también esos santos protectores, que se llaman así. También los santos velan por nosotros, nos cuidan, nos dan consuelo, nos alientan. En definitiva, se preocupan por nosotros. Y aquí pueden surgir dudas muy normales y muchas veces me cuesta comunicarme con la gente de mi alrededor. ¿Cómo me voy a comunicar yo con los santos? Y muchas veces, con los líos estos que tenemos ahora, que si el WhatsApp lo ha recibido o no lo ha recibido, que si me coge el teléfono, que si esta persona no hay forma de hablar con ella, y con los santos, pues con los santos no hace falta WhatsApp, ni hace falta teléfono. ¿Cómo me puedo comunicar yo con los santos? La oración, ese hablar con Dios, es la vía ordinaria para poder entablar esa amistad con los santos. También el leer sus vidas, a través de esas buenas biografías, ayuda a conocerlos mejor. Ha habido, a lo largo de los años, ha habido colecciones, e incluso pues en el colegio tenemos una colección de pequeños folletos publicados por editoriales que yo creo que ya han dejado de existir, por lo menos me parece, o no sé, pero que publicaban vidas de santos para niños. Y entonces ahí te contaban la vida pues, de San Pelayo, la vida de los santos, de los 3 pastorcitos de Fátima, y si quieren podemos seguir todos los santos. Biografías para niños de los santos. Ellos nos acompañan, porque somos parte de la misma familia, todos formamos parte de la Iglesia, la comunión de los santos. Ellos nos alientan, porque saben que nuestras fuerzas no son suficientes. Y todavía recuerdo un filósofo que escribió un artículo diciendo, bueno, pues ¿cómo se puede decir que hay que motivar a un jugador de fútbol que cobra 100 millones de euros por su traspaso, que hay que motivarlo? Y no es suficiente ya con los 100 millones de euros, bueno, con los millones que fueran, no sé cuántos son. Pues evidentemente tiene razón ese filósofo, ¿no? Ya bastaría con el dinero que ha costado para que se sienta motivado.
Pero es que los seres humanos también necesitamos un impulso, una motivación, un empuje. Y los santos nos alientan, nos comprenden, porque ellos han pasado por las mismas pruebas que nosotros. Me viene enseguida a la cabeza San Jerónimo, cuando se quejaba al Señor por las tentaciones que tenía, la lucha que tenía, y decía, Señor, ¿tú dónde estabas? Y decía, Señor, pues viéndote luchar. Los santos también nos ven luchar. Y la oración es ese punto de encuentro misterioso. Y digo misterioso porque no es un encuentro físico. Es un encuentro espiritual, intelectual. Hay un himno de la liturgia de las horas, o el breviario, como quiera llamarle, que ilumina mucho esta realidad. Es el sábado de la segunda semana del Salterio. Podemos leer y rezar. Padre nuestro, Padre de todos, líbrame del orgullo de estar solo. No acudo a la soledad cuando acudo a la oración, pues sé que estando contigo, con mis hermanos estoy, y sé que estando con ellos, tú estás en medio, Señor. Allí donde va un cristiano no hay soledad, sino amor, y lleva a toda la iglesia dentro de su corazón, y dice siempre nosotros, aun cuando dice yo. En el fondo, está utilizando la expresión que utilizamos en el Padre Nuestro. Padre Nuestro. No estamos solos. No estamos solos. En la vida eterna podremos ver cuánto nos han ayudado la oración de nuestros hermanos cristianos y también el bien que ha hecho la nuestra a otros. Aunque la anécdota que voy a contar ahora sea un poco larga y parezca un poco, entre comillas, subjetiva, pero bueno, la relata el mismo personaje, el mismo que lo ha vivido. Por tanto, a mí me parece que se debe considerar con cierto, además como es un hombre que viene del mundo protestante, convertido al catolicismo, no es muy dado a los misticismos, ¿no? Vamos a decirlo así. Es Scott Hahn, un autor espiritual muy conocido y teólogo. Mi mujer Kimberly y yo habíamos hecho ya varias excursiones rápidas a Asís, pero queríamos volver a recorrer sus calles en una peregrinación bien preparada y de carácter familiar. Anunciamos el viaje y nos dispusimos a atender a más de 100 peregrinos de los Estados Unidos que decidieron acompañarnos. Bueno, pues estaban muy animados y tenían una pequeña dificultad, que es que su hijo de 7 años, Joe, pues había sido operado de apendicitis. Había pasado 2 semanas, pero el médico dijo que no habría ningún problema y que podía ir. En opinión del doctor, se estaba recuperando de forma ejemplar, no había síntoma alguna de infección ni ningún tipo de complicación. El mismo Joe, el niño de 7 años, estaba muy ilusionado con ese viaje, con lo cual tampoco puso muchas quejas. En el viaje a Roma y en el autobús en el que cruzamos las montañas para llegar a Asís, yo también he podido estar en Asís, con lo cual entiendo lo de las montañas, la actividad de Joe confirmaba el buen pronóstico del médico. Total, que llegaron a Asís. Y en Asís, pues evidentemente, pues el cansancio del viaje, de avión, después autobús, etcétera, etcétera, pues enseguida se fueron a descansar. Nuestra primera jornada fue parcial. Solo habíamos programado varias visitas a lugares relacionados con la vida de los santos locales. En todo caso, fue suficiente para que cada miembro de la familia, incluido Joe, se mereciera un buen descanso y se quedara dormido en cuanto su cabeza tocó la almohada esa noche. Llegó el segundo día. El itinerario programado ya era completo, así que nos levantamos temprano y nos preparamos. Iba a ser una jornada totalmente distinta. Ya a primera hora me había dado cuenta de que Joe tenía una expresión de dolor y que necesitaba pararse de vez en cuando. A la segunda hora se doblaba cada vez que se paraba. Al principio, cada vez que le preguntaba cómo estaba, pues no decía nada, negando que tuviera más dolor que el propio de algún calambre provocado por la caminata. 7 años, ¿eh?
Sin embargo, pronto se hizo evidente que no podía seguir. En ese momento, mi mujer Kimberly ya cogió al bebé que estaba en el carrito y metió en el carrito a Joe. También resultaba claro que esa medida era insuficiente, así que nos dividimos. Mi mujer se quedó con los 100 peregrinos y yo me fui en un taxi al hospital di Assisi, un hospital que no tenía nada atractivo ni de impresionante. No era lo que yo quería ver, bueno, pero es lo que había. Su apariencia externa no me inspiraba demasiada confianza. Yo no quería ver aplicada a su práctica de la medicina esa cualidad universalmente admirada en Asís, es decir, la Edad Media. Mis temores se vieron algo aliviados por las expresiones amables de las personas que me acogieron en el hospital. No hablaban nada de inglés y se limitaban al hello y yo decía buongiorno. Pero el médico, enseguida llegó el médico y el médico sí que hablaba inglés. El personal de recepción nos introdujo rápidamente en la sala de rayos X a la que estaba llegando el técnico. Este también trabajaba como bombero, porque todavía tenía puesto su uniforme y las botas de agua. Hizo su trabajo con toda la agilidad que fue capaz, pero con un equipo que a mi ojo inexperto parecía tener por lo menos 2 décadas de antigüedad, la preocupación de un padre. Cuando llegó el médico, como en respuesta a mis oraciones apremiantes, pude comprobar que hablaba inglés correctamente. Echó un vistazo al historial mientras yo le explicaba la situación, la operación de apendicitis de Joel, la recuperación ejemplar y después la crisis. Él asentía después de un par de golpecitos en el abdomen de Joe que le hicieron gritar de dolor. A continuación el médico me condujo al pasillo y me dijo las palabras que tanto deseaba oír. Pienso que su hijo pronto estará bien. Con su inglés limitado me explicó que el dolor se encontraba en un lugar seguro. En cambio, si se moviera hacia el otro lado, habría que operar a Joe inmediatamente. Lo cual sería un verdadero problema, no tanto por el hecho de operar, cuanto por tener que hacerlo aquí en este hospital. Bueno, ingresamos en el hospital por una noche. Joe, que habitualmente tenía un apetito voraz, no tenía hambre. Era un niño que casi nunca se quejaba, pero ahora estaba reducido a gemir y llorar sobre la almohada. Intenté varias veces distraerle con el videojuego, sin embargo, nada. Hacia las 10 de la noche le pregunté, ¿dónde está ahora el dolor? ¿Sigue en el mismo sitio? No, me dijo el niño, se ha movido al otro lado. Le pregunté si estaba seguro y me respondió que sí. Salí fuera, busqué a la enfermera me dio un trozo de papel en el que escribí dolor en el otro lado, peligro. Volví a la habitación para esperar al médico y el médico no aparecía. Intenté tranquilizar a Joe sin saber cuándo iba a llegar la ayuda que necesitábamos. Apagué las luces de la habitación e hice lo único que me quedaba. Y ahora viene lo que me gustaría relatarte. Caí de rodillas en la oración más desesperada, implorando la ayuda de Dios de la forma más general y más simple. De pronto me sorprendió percibir un sentido muy vivo de una presencia. Dios estaba conmigo en la habitación. Si de pronto alguien hubiera encendido las luces y lo hubiera visto, no me había sorprendido en absoluto. Dios me acompañaba y tenía una percepción clara de que Él me preguntaba, ¿de qué tienes miedo? Volví en mí para responderle con franqueza e interiormente. ¿Cómo me preguntas eso? Sabes de qué tengo miedo. Me da miedo perder a mi hijo por operarle en un sitio que no está preparado para afrontar ese tipo de problemas. Le quiero y no quiero que se muera. Y percibí la respuesta de Dios. ¿Eso es todo? Nunca me hubiera imaginado algo así. Me costaba aceptar las preguntas. Pero ya que preguntaba le respondí. Bueno, no es todo. Tengo miedo de que le pueda pasar a mi mujer, su madre. Quedaría destrozada por una pérdida como esta. ¿Eso es todo?, volvió a preguntar. Así que seguí adelante. No, no es todo. Tiene hermanos, además estamos de peregrinación lejos de casa y somos responsables de 100 peregrinos. Se supone que tengo que abandonarles. ¿Eso es todo? Empecé a comprender con claridad que todos mis temores se encontraban en la superficie. Tenía miedo al fracaso, a la pérdida y a la humillación. En un instante mi vida se presentaba como una red de miedos, cuidados, preocupaciones y ansiedades. Hasta ese momento no me había dado cuenta de que fuera así.
pero Dios estaba. Había entendido que Dios no me hacía las preguntas para que le diera información sobre nada. Preguntaba para obligarme a formular respuestas, a través de las cuales pudiera mostrarme que mi vida estaba muy dominada por el miedo. Me acordé de las palabras de San Juan Pablo II. No tengáis miedo. En realidad hacía eco a Jesús y a una multitud de ángeles, pero ninguno de ellos, ni Jesús, ni los ángeles, ni Juan Pablo II, ha dicho que nos faltaran razones para tener miedo. En cambio, nos piden que estemos por encima. Fue entonces, y es lo que yo quería subrayarte, cuando Asís cobró todo su significado para mí. En ese momento me di cuenta de que yo estábamos muy lejos de encontrarnos solos en aquella habitación. Estaba Dios, pero junto a Dios había mucha más gente. Percibía la presencia de la Santísima Virgen María, de nuestros ángeles custodios, de los santos cuyas huellas procuraba seguir, Francisco y Clara. También estaban el Padre Pío, Santa Teresa del Niño Jesús, Santo Tomás de Aquino, San José María Escrivá. Eran santos que habían tenido influencia en mi vida intelectual y espiritual y estaban realmente allí en la presencia de Dios. Estaban porque les importábamos de verdad, mi hijo y yo, y Kimberly y los peregrinos, y estaban intercediendo por todos nosotros. Comprendí como nunca la verdad de la Escritura. Son palabras de la carta a los Hebreos. También nosotros, que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, sacudámonos todo lastre y el pecado que nos asedia y continuemos corriendo con perseverancia la carrera emprendida. Fijo los ojos en Jesús, iniciador y consumador de la fe, que despreciando la ignominia soportó la cruz. Bueno, no quiero alargar más la anécdota, pero ya puedo contar que al final se curó el niño. El niño se quedó dormido cuando él terminó de rezar y de hacer toda esta oración, se dio cuenta de que el niño estaba dormido y lo único que hizo fue levantarme del suelo, dormir un rato, y rezar el rosario, ¿no? Rezar el rosario. Tranquilamente puse fin a la noche rezando el rosario, con una gran paz. Señor, nos encontramos rodeados de toda esa multitud de los santos. El día 1 de noviembre, la festividad de todos los santos, la solemnidad de todos los santos que nos han precedido en el cielo, todos los santos, esa gran nube de testigos que nos animan mientras corremos siguiendo a Jesús, nuestro iniciador, en el momento en que compartimos su cruz, como dice la carta a los Hebreos. La seguridad de que no estás solo. Lo que recibimos de la santidad de los demás y lo que damos además, porque no solamente nosotros recibimos, sino que además también damos. La santidad es personal, pero no es individualista. Yo santo no. Yo voy con una multitud de personas hacia el cielo. Siempre se ha dicho que un sacerdote no se salva ni se condena solo. Esa expresión nunca me ha gustado. No por nada, sino porque me parece que lo de condenar es un poco fuerte. Pero bueno, es una realidad que puede ocurrir. Pero la verdad es que me quiero fijar solamente en la primera parte. Ningún cristiano se salva solo. Todos. La Iglesia es la familia de Dios. La familia es iglesia doméstica. Y nos ayudamos unos a otros. Por eso, ¿qué sentido tiene rezar por otros? ¿Es que yo voy a cambiar la actitud, el modo de ser de los demás? Mira, te decía al principio de la meditación que esa comunión de las cosas santas son los sacramentos. No lo olvides, que los sacramentos nos comunican las cosas santas. Como yo suelo explicar de un modo, me parece un poco plástico, pero gráfico, es la comunión de la sangre de Dios, de la vida de Dios.
los antiguos, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la sangre era el principio de la vida. Por eso los judíos no tomaban los alimentos, siguen todavía los judíos ortodoxos, ¿no? Sin sangre. ¿Por qué? Pues porque la sangre es la vida. Nosotros sabemos que los sacramentos nos comunican la vida de Dios y tienen como uno de sus frutos la comunión de los que participan de ellos, porque nos comunicamos, nos participamos. Siempre me llamó la atención cuando estando, bueno, esto muchas veces, ¿no? Pero en Granada, en Sierra Nevada, las excursiones que hacíamos por ahí en verano, en aquellos cursos de verano, pues conocer los sitios donde los árabes pues habían acumulado nieve para después tener nieve durante el verano y la bajaban a lomos de animal, bajaban la nieve que habían guardado pues en esas grandes neveras de metros de profundidad y de diámetros. Pero también cómo eran capaces de llevar el agua a lo alto de una población como era donde estaban ellos viviendo y donde tenían el palacio, donde tenían todo, pues. Entonces, es el sistema de los vasos comunicantes. El agua baja y después sube al mismo nivel. Entonces, tiene que hacerlo de tal modo que no se pierda el agua por el camino, ¿no? Los conductos vayan uno a otro. Pero bueno, eso lo utilizamos también hoy día nosotros. Es pura física. Bueno, pues cuando tú comprendes esto, entiendes que también entre nosotros nos comunica la sangre de Dios. Y nos comunicamos. Y subimos o bajamos el nivel si nosotros bajamos el nivel. Tiramos de los demás. Considerar que la comunión de las cosas santas tiene como fruto la comunión de los que participan en ella, de los santos. Cuando yo celebro la Santa Misa, me uno a todos los cristianos de todos los tiempos. También con los futuros que aún no han nacido, Para Dios no existen barreras ni siquiera de espacio y de tiempo. La oración de una comunidad de carmelitas descalzas en algún pueblecito de España pueden salvar un matrimonio a miles de kilómetros. Los ofrecimientos de un enfermo pueden salvar a alguien que tal vez en otro extremo de la tierra esté sumido en la desesperación. Por eso tratemos de vivir esto en nuestro día a día, con la conciencia de que nos tenemos los unos a los otros, como decía el Papa San León Magno. Dios no tiene fronteras, porque el amor no admite barreras. Creer que la Iglesia es mucho más de lo que vemos a simple vista. Porque muchas veces a simple vista lo que vemos es las manchas de las paredes de la Iglesia. Y si digamos es un románico, o es un gótico, o es un tal, pues ya han pasado muchos siglos por encima de esas piedras y la vemos un poco viejitas. Y tendemos a identificar la Iglesia con sus estructuras externas, con sus aspectos visibles, con las limitaciones y los defectos de esa persona. Por eso hablamos de comunión. La pertenencia a la Iglesia nos une a cada uno con Jesús, con el Padre y con el Espíritu Santo. Y nos une a todos los cristianos entre nosotros por estar unidos a Dios. Comunión de los santos. Santos y ángeles. No quisiera terminar esta meditación, ya quedan minutos, sin hablar de los ángeles también, porque los ángeles también participan de esa ayuda a todos los miembros de la Iglesia. San José María tenía la costumbre, cuando saludaba al Señor en el sagrario, agradecía siempre a los ángeles allí presentes la adoración que continuamente prestan a Dios. Decía el beato Álvaro del Portillo: le he oído repetir más de una vez:
Cuando voy a un oratorio nuestro donde está el tabernáculo, el sagrario, digo a Jesús que le amo e invoco a la Trinidad. Después doy gracias a los ángeles que custodian el sagrario, adorando a Cristo en la Eucaristía. Pues también nosotros acudimos a los ángeles para que nos ayuden a adorar al Señor y también para que nos ayuden a ayudar a los demás. Y podemos enviar a su ángel de la guarda para que ayude a esa otra persona en ese momento, o en aquel otro. Y le podemos pedir al ángel de la guarda que en este momento pues nos haga un favor, o el arcángel ministerial, decía San José María, que consideraba, y no era el único, que los sacerdotes tenemos un arcángel ministerial. Pues pedirle ayuda e invocarle para que ayude a otras personas. Terminamos acudiendo a la Reina de los Ángeles y de todos los santos, a Santa María. Al final de los tiempos, la única iglesia será la del cielo, y todos participaremos de la infinita felicidad de Dios mismo. Yo me imagino la alegría de San José cuando vio llegar a la Virgen al cielo, en la Asunción. Primero cuando Jesús, abriendo las puertas del cielo, llevaría a San José. Y después cuando San José vio llegar a la Virgen al cielo. Pues acudimos a la Santísima Virgen, Reina de todos los santos y de los ángeles. Ruega por nosotros, ruega por todos en la Iglesia. Tú que eres Madre Iglesia, ruega por todos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.